Buenas noches, señores estudiantes. Vamos a seguir con el avance de la materia de reumatología. Vamos a hablar sobre el tercer tema, que es la gota. Y la definición de la gota es la consecuencia de la formación y depósitos de cristales de urato monosódico en las estructuras intraarticulares o en otras localizaciones, formando nódulos llamados tofos. Entonces, como ustedes verán, hasta aquí básicamente lo que se acumula, un derivado del ácido úrico, es el urato monosódico. Entonces, básicamente es este depósito de urato monosódico a lo que llamamos gota. La gran mayoría de las personas con hiperuricemia no desarrollan gota y por lo tanto tampoco precisan tratamiento, solamente lo que requieren es orientación dietética. Clínicamente, la gota se caracteriza por episodios de artritis aguda y recurrente, ¿no? Y como vamos a ver más adelante, la articulación más frecuente afectada es la primera articulación metatarso-falángica. Entonces, eso es en la mayoría de los casos, es la primera articulación que se afecta. La inflamación articular se relaciona siempre con la presencia de que en el líquido sinovial hay cristales de urato monosódico, que es constante en los pacientes con gota. Por lo tanto, la presencia de cristales de urato monosódico también sirve para el diagnóstico. El diagnóstico de certeza se realiza justamente mediante la identificación de cristales de urato monosódico en el líquido sinovial, ¿no? O en la muestra de un tofo. Entonces, cuando nosotros hacemos una punción articular, cuando existe una sinovitis, debemos mandar para el análisis para la detección de urato monosódico, ¿no? O si es la muestra de un tofo, que posteriormente vamos a ver. Los motivos que determinan la formación de cristales de urato monosódico en el interior de las articulaciones con clara predilección sobre otros tejidos no están claros, aunque algunos factores predisponentes pueden ser la menor permeabilidad de la membrana sinovial al ácido úrico. Entonces, como estamos viendo en el interior de las articulaciones, no vamos a encontrar como tal ácido úrico. Lo que vamos a encontrar el ácido úrico en valores elevados es en el plasma sanguíneo, pero en el líquido sinovial vamos a encontrar concentraciones de urato monosódico. Eso es la característica. El tratamiento de la inflamación articular es eficaz, es decir, que el tratamiento de la gota se puede hacer en forma eficaz, ¿no? Y la normalización de la uricemia permite la disolución de los cristales de urato monosódico, es decir, que con el tratamiento la gota puede remitir, ¿no? Remitir significa que la enfermedad puede controlarse y manejarse sin sintomatología. Sin embargo, cuando el paciente deja el tratamiento y nuevamente por diferentes factores puede transgredir la dieta o consumir medicamentos que pueden elevar las concentraciones de ácido úrico, entonces nuevamente van a desarrollar episodios de artritis gotosa aguda, ¿no? Y consecuentemente los depósitos de urato monosódico en el líquido sinovial. En relación a la epidemiología, podemos decir que en los varones la enfermedad es mucho más frecuente en relación a las mujeres. La relación hombre-mujer es 5:1, ¿no? Esto en las mujeres premenopáusicas, ¿no? Y en las mujeres posmenopáusicas un poco se incrementa la prevalencia de artritis gotosa en las mujeres, pero sin alcanzar
la frecuencia en relación a los varones. Los varones siempre van a tener la mayor prevalencia de artritis gotosa. También es frecuente observar varios miembros de una misma familia afectados, ya sea con hiperuricemia o gota, ¿no? Esto puede deberse por factores genéticos, es decir, por predisposición genética, o también puede ser por malos hábitos dietéticos, ¿no? Y esto puede hacer que exista un mayor catabolismo del ácido úrico y va a producir hiperuricemia y gota. El factor común parece ser la adquisición de hábitos dietéticos menos saludables, que también explica su asociación con el síndrome metabólico. Es decir, que existe mucha ingesta de alimentos que al ingerirse mucha proteína se degradan en su metabolismo, se degradan en ácido úrico, y estos pacientes tienden a engordar y tienden a tener síndrome metabólico e hiperuricemias, ¿no? Que pueden ser en todo caso asintomáticas o desarrollar gota. En su fisiopatología de la artritis gotosa se explica de diferentes formas en la fisiopatología. Uno es la formación de cristales de urato monosódico. Entonces, en esta formación, la nucleación y crecimiento de los cristales de urato monosódico requiere concentraciones séricas de ácido úrico en niveles de supersaturación, es decir, que para que se forme urato monosódico en el líquido sinovial tiene que existir una elevación importante del ácido úrico superiores a 7 miligramos decilitro, ¿no? Determinados por el método de uricasa. A pesar de que la precipitación de los cristales de urato monosódico precisa niveles de ácido úrico por encima del nivel de saturación, solo un pequeño porcentaje de aquellos pacientes van a desarrollar gota, ¿no? El resto solo quedará con hiperuricemia asintomática. Tanto es así que la prevalencia aumenta con los niveles de ácido úrico, o sea, en aquellos que sobrepasan el ácido úrico en sangre mayor a 9 miligramos decilitro, solamente el 50% desarrollará artritis gotosa, ¿no? El resto solo será hiperuricemia asintomática. Entonces, como ustedes se darán cuenta, para que exista gota, la elevación del ácido úrico tiene que ser importante, ¿no? Mucho por encima del valor normal, ¿no? En este caso, como hemos explicado, para que se desarrolle gota, ¿no? Para que se desarrolle gota, en aquellos que han tenido más de 9 miligramos decilitro de ácido úrico, solo el 50% desarrollaron artritis gotosa. También es importante mencionar que el valor normal del ácido úrico es de 2 a 7 miligramos por decilitro en general, aunque en la mujer es un poquito menos, de 2 a 6.5, pero para tener un término más exacto y para que no puedan olvidarse los valores, decimos que el valor normal es de 2 a 7 miligramos decilitro. También en esta diapositiva podemos ver que la artritis gotosa y la hiperuricemia suele estar asociada a pacientes con transgresiones dietéticas, ¿no? Principalmente a aquellos pacientes que desarrollan síndrome metabólico. Acá en esta imagen podemos ver el ATP3 actualizado, donde vemos los criterios del síndrome metabólico. Son 5 criterios, de los cuales se requiere 3
para decir que un paciente tiene síndrome metabólico? Los vamos a mencionar rápidamente y decimos: para ser síndrome metabólico tiene que tener glicemia en ayunas igual o mayor a 100 miligramos decilitro, obesidad abdominal, perímetro abdominal en hombres mayor a 90 centímetros, perímetro abdominal en mujeres mayor a 80 centímetros, HDL bajo, es decir, lipoproteínas de alta densidad, bajo en hombres, menor a 40 miligramos decilitro, en mujeres menor a 50 miligramos decilitro, presión arterial elevada, mayor a 130-85 milímetros de mercurio, y el quinto criterio es triglicéridos igual o mayor a 150 miligramos decilitro. De estos 5 criterios se requieren 3 para decir que un paciente tiene síndrome metabólico, que también puede estar asociada a hiperuricemia y gota. Otro factor en la fisiopatología de la gota son los factores predisponentes de los ataques de gota. Entonces acá los cristales de urato monosódico son necesarios para la inflamación gotosa. Entonces, en toda inflamación gotosa vamos a encontrar en el líquido sinovial cristales de urato monosódico. Pero también se encuentran regularmente en el líquido sinovial de las articulaciones asintomáticas, es decir, los uratos monosódicos pueden estar en articulaciones asintomáticas, pero de pacientes con gota, ¿no?, que no han sido tratados. Entonces, eso es importante, ¿no? Es decir, es una bomba de tiempo. Estos cristales de urato monosódico en cualquier momento van a producir inflamación articular y dolor. Cuando se inicia el tratamiento también con hipouricemiantes en los pacientes gotosas, se dice que se puede desencadenar un ataque de gota que es por movilización de los depósitos de urato monosódico. Entonces, siempre para no precipitar los depósitos de urato monosódico contenidos en el líquido sinovial, se recomienda utilizar antiinflamatorios para reducir esa liberación. Antiinflamatorios no esteroideos principalmente, ¿no?, del tipo del diclofenaco y ibuprofeno. También es frecuente que los ataques de gota ocurran tras las intervenciones quirúrgicas o pueden estar acompañando a enfermedades graves, como más adelante lo vamos a ver. Entonces, muchas veces cuando nosotros tengamos pacientes hospitalizados, ¿no?, y probablemente que estén con hiperuricemia, van a desarrollar una crisis de gota, una artritis gotosa aguda. Y a veces, es decir, un paciente puede estar hospitalizado por una apendicitis o por una neumonía. Entonces, puede de repente tener una crisis gotosa aguda, ¿no? Entonces es algo que hay que tomar en cuenta siempre en pacientes con comorbilidades, o sea, es decir, que tienen enfermedades graves o que hayan sido operados recientemente. Ocasionalmente los pacientes refieren que los ataques surgen también tras determinadas transgresiones dietéticas. Esto tal vez lo han escuchado ustedes, que cuando un paciente transgrede la dieta y consume mucho alimento contenido de proteínas, y que al final en el metabolismo de las purinas se degradan hacia ácido úrico, las proteínas, entonces van a producir una crisis gotosa, ¿no?, como en este caso hemos indicado que la articulación afectada con mayor frecuencia es la primera articulación metatarsofalángica. Entonces, eso es en la gran mayoría de los pacientes. Como vamos a ver posteriormente, también pueden afectarse otras articulaciones. Sin embargo,
lo que estamos mencionando acá es que esta es la articulación más frecuente y que a veces sobreviene después de una transgresión dietética, ¿no? Que un paciente ha consumido una gran cantidad de proteínas, se ha servido un plato con mucha proteína y a las horas o a los pocos días desarrolla una crisis de gota. Entonces, eso es lo que tenemos que también preguntar en la anamnesis al hacer la historia clínica. Otro mecanismo en la fisiopatología son los mecanismos de producción de hiperuricemia. Entonces, aquí encontramos los niveles séricos de ácido úrico aumentan por dos posibles mecanismos, ¿no? Es decir, las concentraciones plasmáticas de ácido úrico, ¿no? Y que habíamos dicho que lo normal del ácido úrico es de 2 a 7 miligramos decilitro. Entonces, ¿por qué puede aumentar las concentraciones plasmáticas? Uno, por disminución en la excreción renal del ácido úrico, ¿no? Por eso dice disminución en la excreción renal por una disminución del aclaramiento del ácido úrico. Entonces, es la causa más común, ¿no? No se elimina normalmente, no se elimina de forma normal el ácido úrico por el riñón. En condiciones normales, el ácido úrico se elimina por vía renal, pero cuando está disminuido su excreción renal, puede elevar las concentraciones plasmáticas. 2. Es el aumento en la síntesis, que puede acompañarse de excreción renal también aumentada y mayor incidencia de nefrolitiasis. Es decir, hay dos mecanismos aquí en el punto 2. Aumento en la síntesis de ácido úrico y aumento en la excreción renal aumentada de ácido úrico. Entonces, mayor síntesis de ácido úrico y mayor eliminación de ácido úrico por el riñón. Pero esto, ¿qué predispone esta mayor eliminación de ácido úrico por el riñón? Predispone a la formación de nefrolitiasis, es decir, la presencia de cálculos renales de ácido úrico. Por lo tanto, cuando tengamos nosotros pacientes que tienen ácido úrico, o ya sea hiperuricemias o gota, dentro del tratamiento siempre les recomendaremos que consuman bastante líquido, porque como hemos dicho, el ácido úrico normalmente se elimina por vía renal. Entonces lo que queremos es que no se concentre la mayor cantidad de ácido úrico en los túbulos renales, y lo que queremos es que se elimine esto ingiriendo mayor cantidad de líquido y podamos evitar la nefrolitiasis. Al hablar sobre esto mismo, la hiperuricemia por aumento de síntesis de ácido úrico, ¿no? Entonces, ¿cómo puede sintetizarse el ácido úrico? Dice, por defectos enzimáticos. Se han descrito dos defectos enzimáticos, ¿no?, que causan aumento en la síntesis del ácido úrico, ¿no? Incremento de la excreción renal y nefrolitiasis. Entonces, los dos mecanismos son: uno, la ausencia total o parcial de la hipoxantina guanina fosforribosil transferasa, y 2, el aumento de la actividad de la 5-fosforribosil 1-pirofosfato sintetasa, que ocasiona un aumento en la síntesis de la fosforribosil 1-pirofosfato intracelular y consecuentemente un aumento en la concentración plasmática de ácido úrico. Ahora, ¿a qué se debe? Se dice que está ligado al cromosoma X, por lo tanto se puede transmitir en forma hereditaria, ¿no? Es una parte de la fisiopatología que se puede transmitir genéticamente o en forma hereditaria, ¿no? Es por eso que, como habíamos dicho anteriormente en anterior exposición, que puede haber varios miembros de una misma familia
con hiperuricemia o gota por factores genéticos, ¿no? Alguna vez hemos visto, ¿no?, pacientes que el hermano tiene, el otro hermano tiene, el otro hermano también tiene su gota, ¿no? Entonces esto más orienta a que se ha transmitido de forma genética. Otro es el aumento en el catabolismo de las purinas, es decir, las purinas son sustancias de degradación de las proteínas y el producto final de la degradación de las proteínas, en la degradación vienen las purinas y después de las purinas se degradan a ácido úrico. Entonces, en la mayoría de los pacientes con hiperuricemia, por aumento en la síntesis de ácido úrico, la anomalía subyacente es un aumento en el catabolismo de las purinas, es decir, se degrada las purinas a formar ácido úrico. Pero normalmente se tiene que formar ácido úrico, pero en este caso hay un aumento en el catabolismo, es decir, hay mayor producción de ácido úrico, ¿no? Se observa ahora, esto también hemos dicho que se observa en pacientes que tienen transgresiones dietéticas, que tienen pacientes síndrome metabólico, que puede ser de carácter genético, ¿no? Pero también se ha observado que existe una hiperuricemia y gota en pacientes con enfermedades crónicas y graves. Entonces, estas enfermedades son, por ejemplo, las enfermedades mielo y linfoproliferativas. Estamos hablando de las leucemias, ¿no? El mieloma múltiple, que es un tumor maligno que afecta principalmente los huesos y otros tumores también. También se puede ver en las anemias hemolíticas, en la anemia perniciosa, en las hemoglobinopatías, en la policitemia vera y en el tratamiento de las neoplasias con quimioterapia. Entonces, en estos pacientes también se pueden observar hiperuricemias y gota. Ahora, como bien se sabe y siempre lo hemos escuchado, el alcohol también aumenta la concentración plasmática de ácido úrico, ¿no? Esto se debe a que se reduce la excreción renal de ácido úrico. Entonces, el alcohol que produce reduce la excreción de ácido úrico, ¿no?, y eleva la concentración plasmática de ácido úrico y por lo tanto el desarrollo de gota, ¿no? Y a veces por eso los pacientes dicen, es que he bebido ayer o antes de ayer y ahora me ha dado mi crisis de gota, ¿no? Es porque han consumido bebidas alcohólicas. De las bebidas alcohólicas, la más importante es la cerveza, ¿no? Aumenta las concentraciones plasmáticas de ácido úrico, ¿no? Y esto se debe a que tiene un alto contenido en guanosina. Entonces, si vamos a tener pacientes con gota, habrá que indicarles que no tienen que consumir bebidas alcohólicas y peor aún cerveza. En las manifestaciones clínicas, ¿no? Las manifestaciones clínicas de la gota siempre van a ser, la manifestación más importante es la artritis, ¿no es cierto? La artritis gotosa. Entonces, se caracteriza por episodios de inflamación articular aguda, ¿no?, que es la manifestación habitual. Y habíamos dicho que la articulación que con mayor frecuencia se afecta en la gota es la primera articulación metatarso-falángica, ¿no? Es decir, la primera articulación metatarso-falángica del dedo gordo del pie, ¿no? Esta primera articulación metatarso-falángica, cuando se inflama, se llama podagra. Entonces tienen podagra, ¿no? Pero eso es su manifestación, digamos, más característica. Pero en orden de frecuencia pueden afectarse otras articulaciones. Es decir, si no está en la primera articulación metatarso-falángica del pie,
puede estar en el tarso, si no, puede estar en el tobillo, en la bolsa preaquilea o prerrotuliana, puede estar en la rodilla, en la muñeca, en las articulaciones metacarpofalángica o interfalángicas de la mano, ¿no? Incluso en la bolsa holocraniana del codo. Esta es la frecuencia con la que se presentan. Entonces, por orden de frecuencia, ¿cómo se presenta la artritis gotosa? Principalmente se presenta en la primera articulación metatarsofalángica. Si no está aquí, puede estar en el tarso, luego en el tobillo, puede estar en la bolsa preaquilea, luego prerrotuliana, rodilla, muñeco, metacarpo, falange, interfalange, en ese orden. Entonces, muchas veces lo que vemos nosotros es una artritis gotosa, por ejemplo, en la rodilla o en la mano, ¿no? En la muñeca muchas veces vemos, ¿no? Entonces, pero su característica es generalmente monoarticular y rara vez es oligoarticular o poliarticular. Generalmente es monoarticular. Entonces, eso es lo que tiene que llamar la atención. Peor aún cuando es la primera articulación metatarsofalángica. Casi es seguro que el paciente está cursando con una artritis gotosa aguda. También el inicio de la enfermedad suele ser monoarticular, como hemos dicho, pero ocasionalmente puede ser oligo o poliarticular. Luego, en la clínica podemos ver la aparición de tofos, ¿no? Los tofos son tumoraciones formados por la acumulación de ácido úrico. Pueden ser intraarticulares o pueden ser extraarticulares o incluso en partes blandas, ¿no? Entonces, también los pacientes trasplantados y tratados con quimioterapia como la ciclosporina pueden aparecer una crisis de gota, ¿no? Y a veces asociada a tofos precoces. Ahora, generalmente la gota ocurre en personas con hiperuricemia, aunque fíjense, esto es importante, un rango amplio del 11 al 45% de los pacientes que presentan ataque agudo de gota tienen cifras normales de ácido úrico. Es decir, si nuestro paciente está con un aumento de volumen en la primera articulación metatarsofalángica, ¿no? Y su ácido úrico está normal, en 6 miligramos por decilitro. Entonces, el diagnóstico sigue siendo, como primera posibilidad, artritis gotosa, ¿no? Peor aún, si es un paciente ya que tiene antecedente de gota y le duele la primera articulación metatarsofalángica, es con seguridad artritis gotosa aguda, ¿no? Entonces, esto es importante. Puede ser engañoso el laboratorio, puede tener fluctuaciones entre elevarse y volver a bajar los parámetros, pero la clínica es importante, ¿no? Si no hay otra causa, y si es un paciente con antecedente de consumo de dieta abundante, hiperproteica, o que ha consumido bebidas alcohólicas y que no ha sufrido ningún traumatismo y que de repente se le haya inflamado la primera articulación metatarsofalángica, o el tarso, o el tobillo, o la rodilla, o la muñeca, en concentraciones plasmáticas normales de ácido úrico, es muy probable que se trate de gota, ¿no? Especialmente cuando es la primera articulación metatarsofalángica, con seguridad es gota. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta y hay que iniciar el tratamiento para la artritis gotosa aguda. Acá podemos ver un pie con podagra. La podagra es la inflamación de la primera articulación metatarsofalángica, ¿no?
ustedes pueden ver de que está aumentado de volumen, está inflamado y está eritematoso. Entonces este pie muchas veces a la palpación superficial despierta intenso dolor y los pacientes incluso refieren dolor incluso con el roce de las frazadas. Entonces el paciente no evita que se toque con cualquier objeto, ¿no? Entonces esa es la característica de la gota, ¿no? La primera articulación metatarsofalangica y luego por orden de frecuencia como hemos indicado. También en las manifestaciones clínicas vemos la gota crónica tofácea, ¿no? Como lo vamos a ver luego. Los tofos son nódulos formados esencialmente también por cristales de urato monosódicos rodeados por una reacción granulomatosa, ¿no? Inflamatoria. Entonces, estos tofos también suelen presentarse, habitualmente son periarticulares, ¿no? Y muchas veces pueden extenderse a la parte intraarticular y también vamos a ver en tejidos blandos. Su localización singular es el reborde externo del pabellón auricular, por ejemplo en tejidos blandos, ¿no? La gota puede afectar el riñón, sí, puede afectar el riñón, pero no con mucha frecuencia. Entonces, en la mayoría de los enfermos con hiperuricemia o gota, incluso tras una larga evolución de la enfermedad, la función renal no se altera en forma significativa. Sí compromete el riñón, pero no en forma significativa. Cuando se compromete en forma significativa, también debemos pensar de que está asociada a otra enfermedad más, en este caso, hipertensión arterial, diabetes o aterosclerosis, ¿no? Y como habíamos mencionado más antes, pueden ser pacientes con síndrome metabólico, enfermedades mieloproliferativas, ¿no? Leucemias, linfomas, policitemia vera, después tratamientos quimioterápicos, ¿no? O el consumo de medicamentos, ¿no? La ciclosporina, y dentro de los medicamentos que más frecuentemente en la práctica clínica elevan los niveles de ácido úrico es la hidroclorotiazida. Entonces elevan las concentraciones plasmáticas. El depósito de cristales de ácido úrico en el intersticio y la médula renal, anteriormente considerados responsables de la nefropatía gotosa, en la actualidad se sabe que es un hallazgo inespecífico. Los pacientes gotosos padecen con alguna frecuencia litiasis renal. Esto ya lo hemos explicado porque hemos dicho que el ácido úrico normalmente se elimina por vía renal, pero en concentraciones elevadas puede formar cálculos de ácido úrico. Un 50% de los sujetos con uricosuria superior a 1100 miligramos en 24 horas suelen tener litiasis renal. Entonces esto es importante, ¿no? Y que pueden producir cólicos renales. Entonces cuando nosotros tenemos pacientes con ácido úrico elevado y vemos en una ecografía que tiene cálculo renal, ¿no? o una urotomografía simple, podemos ver que también tiene cálculo renal. Entonces si lo logramos extraer, ya sea por litotripsia o en forma espontánea, se debe mandar a anatomía patológica estos cálculos para confirmar que se traten de cálculos de ácido úrico. En esta diapositiva lo que pueden ver son gotas crónicas tofáceas. Por ejemplo, en la primera imagen podemos ver la mano de un paciente con tofos, ¿no? Tanto a nivel de las articulaciones interfalángicas distales, interfalángicas proximales y en las metacarpofalángicas, ¿no? Esto de ninguna manera es artrosis o artritis reumática. Estas formaciones irregulares nodulares
son tofos en las manos, ¿no?, de un paciente crónico. Otro tofo que podemos ver en la región del codo, ¿no?, que se ve como una tumoración característica de una gota crónica tofácea localizada en la región olecraneana. Y en la última imagen podemos ver presencia de tofos en el pabellón auricular. Entonces, como habíamos indicado, también se presenta en tejidos blandos. Otras asociaciones clínicas pues están la gota y la obesidad, que ya lo hemos mencionado, que está relacionada con el síndrome metabólico, y transgresiones dietéticas, ¿no?, o alimentación excesiva, donde ya sabemos que las dietas hiperproteicas y el consumo de bebidas alcohólicas pueden hacer desencadenar crisis agudas de gota. La obesidad parece ser un factor común que se relaciona con la gota y con otras entidades asociadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya lo hemos mencionado, la gota puede estar asociada a diabetes, hiperlipidemia, hipertensión, aterosclerosis, donde la hiperuricemia parece ser un componente más del síndrome de resistencia a la insulina. Entonces, está asociada también a enfermedades metabólicas, diabetes, hipertensión, aterosclerosis, y también puede estar asociada a enfermedades más graves, ¿no?, como hemos mencionado anteriormente, a las enfermedades linfoproliferativas, mieloproliferativas, a neoplasias, a tratamientos con quimioterapia, a medicamentos como la hidroclorotiazida, etc. El diagnóstico. El diagnóstico de certeza se hace con la con la presencia o con la detección de cristales de urato monosódico, ¿no? Identificación de cristales de urato monosódico en una muestra de líquido sinovial o en un examen histopatológico de un tofo. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Determinando la presencia de cristales de urato monosódico, ¿no?, líquido sinovial, ¿no? Se hace una artroscopía con una jeringa y se obtiene el líquido sinovial, y eso se manda al laboratorio, y donde van a determinar su presencia, ¿no? O si no, puede ser una biopsia de un tofo, que también van a determinar su presencia. Pero estos dos procedimientos son invasivos, pero en la práctica clínica lo que se hace es lo que hemos mencionado anteriormente. Clínicamente vamos a ver un paciente con el antecedente de consumo de bebidas alcohólicas, principalmente cerveza. Puede que sea un paciente con obesidad, con el antecedente de que ha transgredido su dieta en los últimos días o un día antes, y que de repente ha presentado dolor articular, ¿no?, artritis en la primera articulación metatarsofalángica, en el tarso o el tobillo o la rodilla. Entonces, es muy sugestivo de artritis gotosa, ¿no? Y esto lo podemos corroborar con un laboratorio de ácido úrico. También repitiendo, hemos dicho que el ácido úrico normalmente es de 2 a 7 miligramos de decilitro, pero concentraciones elevadas de 8, de 9, de 10, entonces son diagnósticos para artritis gotosa en la práctica clínica. Muchas veces hemos dicho que el ácido úrico puede estar en concentraciones plasmáticas normales, pero la clínica sí tiene que ser evidente, ¿no? Habrá que descartar otras causas de artritis, como pueden ser traumatismos articulares, artritis séptica, artrosis, ¿no? Entonces, por eso la clínica tiene que ser muy detalloso, la anamnesis, el examen físico, los antecedentes, etc.
rara vez puede coexistir una gota con una infección articular, ¿no? Entonces el líquido obtenido en la punción articular seguramente va a ser purulenta, ¿no? Cuando está coexistiendo con un líquido articular infectado. La interpretación del ácido úrico. Habíamos dicho que al interpretar una elevación en la concentración sérica de ácido úrico como una prueba diagnóstica de gota, deben tenerse en cuenta los siguientes hechos. Aproximadamente el 7% de los varones adultos sanos tienen niveles de ácido úrico superiores a 7 miligramos. Entonces, ¿qué son estos pacientes? Tienen hiperuricemia asintomática, por lo tanto no requieren tratamiento, ¿no? Entonces, no requieren tratamiento. Por lo tanto, tampoco va a haber cristales de urato monosódico en las articulaciones. Cuando no hay artritis o litiasis renal asociada, esta hiperuricemia se denomina asintomática y no requiere tratamiento, ¿no? Pero otro es, si existe artritis o litiasis renal asociada, ¿no? Pero cálculo renal por ácido úrico, y valor elevado de ácido úrico por encima de 7, entonces gota, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que haber? Inflamación articular y elevación del ácido úrico por encima de 7 miligramos de decilitro, ¿no? Pero ojo, el ácido úrico no siempre está elevado, eso también es importante, tiene fluctuaciones. 2. En pacientes con gota, la hiperuricemia puede ser oscilante y eso es lo que hemos dicho, ¿no? En el momento del diagnóstico, el ácido úrico puede estar normal en algunos pacientes, ¿no? La reducción brusca del ácido úrico sérico producida por el tratamiento farmacológico de la hiperuricemia puede desencadenar un ataque de gota, si es que especialmente no está protegido con un antiinflamatorio. En el diagnóstico hemos mencionado nuevamente que la articulación más frecuentemente afectada es la podagra, es la primera articulación metatarsofalángica del pie. Es característico de esta patología. También puede inflamarse otras articulaciones, ¿no? Una historia clínica de ataques repetidos y típicos de podagra en un paciente con niveles séricos elevados de ácido úrico, con toda probabilidad se debe a gota. Las afectaciones de otras articulaciones es menos típica y ofrece mayor margen de error, entonces siempre hay que pensar en otras patologías también, ¿no? Puede ser, hemos dicho, artritis séptica, traumatismos, artrosis, artritis reumática, etcétera, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta. Aparte de lo que hemos mencionado ya en el diagnóstico, no son patognomónicos o no son característicos, pero puede estar elevado los reactantes de fase aguda, es decir, la velocidad de eritrosedimentación. Lo normal es hasta 10 milímetros en la primera hora, ¿no es cierto? La BSG suele estar elevada. La proteína C reactiva también suele estar elevada. La proteína C reactiva normalmente es de 0.8 a 1 miligramo por decilitro. Entonces suele estar elevada, ¿no? El líquido sinovial es de naturaleza inflamatoria con celularidad variable, pero siempre elevada, por lo tanto es turbia. La radiografía. La radiografía en estos pacientes no tiene una habitualmente son normales, pero pueden estar alteradas también en los pacientes con gota. Entonces, cuando está alterado en aquellos pacientes que tienen presencia de tofos, ¿no? Por ejemplo, en esta radiografía podemos ver que tienen tofos, ¿no? Y que están produciendo erosión articular, ¿no? En las articulaciones interfalángicas proximales,
¿no? Me parece que son interfalángicas, o sea, en un lado es interfalángica, en el otro lado es metacarpofalángica. Y fíjense, las cabezas de, de, de la metacarpofalángica se está erosionando. Entonces, eso es por la presencia de tofos. También acá podemos ver presencia de tofos en partes extraarticulares en la mano, ¿no? Y en partes intraarticulares en los codos, ¿no? Donde ya no se puede visualizar bien, pero aparentemente está erosionando tanto la epífisis proximal del radio y del cúbito. En el tratamiento utilizamos diferentes medicamentos. Está, por ejemplo, aquellos fármacos que inhibidores de la xantino oxidasa, ¿no? O sea, aquellos fármacos que disminuyen la producción de ácido úrico, ¿no? La síntesis de ácido úrico. Entonces, estos fármacos son el allopurinol. El allopurinol es un fármaco inhibidor de la xantino oxidasa, ¿no? Y la dosis del allopurinol es de 300 miligramos día, llegando a una dosis máxima de 900 miligramos día. Pero debe tenerse cuidado en pacientes que tienen insuficiencia renal, ¿no? Porque el allopurinol también se excreta por vía urinaria, entonces puede producir nefropatía y puede agravar la insuficiencia renal. Entonces, en estos pacientes sí hay que tener cuidado y reducir la dosis, ¿no? En pacientes con insuficiencia renal, ¿no? Es un medicamento bien tolerado y sus efectos secundarios generalmente son necrólisis epidérmica, granulocitosis, hepatitis granulomatosa y vasculitis. Otro medicamento inhibidor de la xantino oxidasa que tiene el mismo mecanismo de acción que el allopurinol es el febuxostat. El febuxostat también es un inhibidor no competitivo de la xantino oxidasa y su mecanismo es reducir la uricemia igual que el allopurinol, ¿no? La dosis es de 40 a 80 miligramos diario, pero es un tratamiento opcional al allopurinol, ¿no? Entre los dos fármacos siempre se recomienda como primera línea el allopurinol, y si no responde al allopurinol, sí está recomendada el febuxostat, porque puede producir hepatitis grave el febuxostat, ¿no? Entonces tiene efectos secundarios importantes, por eso es que va como un medicamento en caso de que no existiera respuesta al allopurinol. Toxicidad especialmente indicado. Otros medicamentos están los uricosúricos, es decir, aquellos medicamentos que favorecen la eliminación de ácido úrico por la orina, por eso son uricosúricos. Por lo menos en España el único urisúrico aprobado es la benzbromarona, que la dosis diaria es de 50 a 150 miligramos día, ¿no? Se reduce la uricemia al aumentar el aclaramiento renal de ácido úrico, es decir, que aumenta la excreción renal de ácido úrico. También tiene efectos secundarios importantes como es la toxicidad hepática grave, por lo que solamente también está indicado en casos de que haya falla al tratamiento con el allopurinol, ¿no? Y la colchicina. La colchicina prácticamente acá en nuestro medio todavía seguimos utilizando, aunque en otros países han dejado de utilizar, ¿no? Y en vez han sido reemplazados justamente por los inhibidores de la xantino oxidasa, principalmente como es el febuxostat, ¿no? O uricosúrico como es la benzbromarona. Pero la colchicina, por lo menos en nuestro medio, seguimos utilizando y se utiliza más que todo en
en crisis gotosa, ¿no? En crisis gotosas agudas, y la forma de la presentación de la colchicina es de 0.5 miligramos cápsulas, y lo que se da es una cápsula cada 2 horas hasta cumplir a 6 cápsulas o hasta que el paciente presente diarrea. Entonces eso es nuevamente cómo se administra en crisis gotosa la colchicina: una cápsula de 0.5 miligramos cada 2 horas, ¿no? Llegando a un máximo de 6 cápsulas o hasta que el paciente presente diarrea. A partir de ese momento se tiene que prolongar a una cápsula cada 12 horas. Es un medicamento que es bien, en la mayoría de los casos es bien tolerado, pero ha sido reemplazado, ¿no?, en otros países. Entonces, eso es en relación a la colchicina que todavía utilizamos en nuestro medio.